Buenos días, Blanca, Adriana. Vamos a compartir la pantalla a ver si pueden ver. Muy bien, ¿se puede ver? Sí, doctor, se ve. Sí, doctor. Muy bien. Buenos días. Vamos a dar inicio esta semana. Vamos a continuar en realidad con las clases de semiología endocrina. Como ustedes saben, la semiología es la ciencia de la enseñanza de la medicina que te permite reconocer alteraciones y reconocer las manifestaciones del cuerpo. Existe en semiología pues situaciones en las cuales son de mucha utilidad en el proceso diagnóstico de la persona, del paciente, ya que nos permite a nosotros el poder ya presuponer o por lo menos orientar nuestro proceso diagnóstico para luego culminar con el proceso terapéutico, ¿no? Para esto, en esta clase he seleccionado una serie de manifestaciones del cuerpo que permiten enfocar hacia el territorio hormonal y que nos permite a nosotros el poder orientar ya con más precisión en los análisis el proceso diagnóstico. Tenemos que el motivo de consulta es muy importante y como ven hay una lista de alteraciones propias que iremos revisando para poder asociar hacia lo que es la semiología endocrina. El peso es una de las causas y motivos frecuentes de consulta en semiología, en la consultorio de endocrinología, ya sea por pérdida o por aumento de peso. Uno o lo otro pues corresponde siempre a una alteración que preocupa a las personas. Si ocurre en adolescentes, pues preocupa a los padres y si no, preocupa también a al propio paciente, ¿no? Entonces, hay que diferenciar entre lo que es la delgadez, que es el estado en el cual la cantidad de grasa corporal ha disminuido y si nosotros calculamos en relación al índice de masa corporal, al IMC, menor a 18, entonces podemos estar ante un paciente con delgadez. Adelgazamiento es el proceso de pérdida de peso. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Porque hay personas genéticamente delgadas y la expresión de la delgadez se da por la aparición de los relieves óseos, es decir, una disminución del grosor del tejido adiposo que lleva a mostrar los relieves óseos. El adelgazamiento es algo que preocupa al paciente porque con o sin causa el paciente siente que va perdiendo peso. Hay muchas causas que nos llevan hacia lo que es el adelgazamiento. Y la desnutrición se habla cuando no solamente
con la disminución de la cantidad de tejido graso, sino cuando internamente, de acuerdo a los análisis de sangre, vemos que existe una franca disminución de la cantidad de proteínas del cuerpo. Es decir, en laboratorio las proteínas totales y la albúmina están disminuidas. Causas por una pérdida de peso o pueden ser muchos. Entre las más comunes está el aumento de la actividad física con o sin reducción voluntaria de la ingesta, ayuno. Y ahí tenemos ejemplos típicos cuando las personas, sobre todo del sexo femenino, hacen uso de ambas causas, de ambas situaciones, aumento de la actividad física con reducción voluntaria de la ingesta, y si llegan a situaciones extremas, es lo que se constituye la anorexia nerviosa. La anorexia nervosa se llama, pero es anorexia nerviosa. Y esto es un trastorno psiquiátrico, porque la persona se ve así delgadita, se ve bastante bien, se ve atractiva, se ve estéticamente bien. La reducción involuntaria de la ingesta puede deberse a enfermedades gastrointestinales, presencia de cáncer, infecciones crónicas, la depresión, enfermedad de Alzheimer, el Parkinson, lo que hemos citado, la anorexia nervosa, casos de uremia, insuficiencia renal, Addison, insuficiencia suprarrenal, cuadros de hipercalcemia, anemia o parasitosis. Bien, la pérdida de peso entonces es una causa de un aumento del metabolismo del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que el proceso metabólico en nuestro cuerpo es, nuestro cuerpo es un laboratorio 24 horas al día, donde reacciones metabólicas que consumen calorías y que producen calorías se va dando constantemente. Entonces, en este caso, hay un aumento del trabajo metabólico del cuerpo con un mayor consumo de calorías. Esto puede darse en casos de ejercicios intensos, en casos de enfermedades de la tiroides o el hipertiroidismo o la tirotoxicosis, o en casos de feocromocitoma, un tumor adrenal en el cual se caracteriza por crisis hipertensivas. También la fiebre puede constituir una causa de hipermetabolismo. Hay causas también en las cuales hay una reducción del volumen de ingreso de calorías al cuerpo, personas con vómitos incoercibles, diarreas intensas, sudoración profusa, poliuria osmótica en la diabetes mellitus, la diabetes insípida, ingesta de diuréticos o drenajes o heridas o fístulas. Esto nos está dando de que existe una disminución en el aprovechamiento del ingreso de nutrientes hacia el cuerpo y o una excesiva salida o gasto de nutrientes o de volumen de líquidos, como puede ser, por ejemplo, en la diabetes insípida. Recuerden la diferencia, que la diabetes mellitus se da por una excesiva cantidad de glucosa en el plasma, y esta excesiva cantidad de glucosa arrastra líquido y hay una diuresis, se llama osmótica, porque hay un aumento de la eliminación de orina causada, pero por un aumento de la glucosa.
En cambio, en la diabetes insípida, que su nombre está en relación de que es una orina que no es dulce, entonces se trata de una falla a nivel de la neurohipófisis, con una falla en la secreción de lo que es la hormona antidiurética. Bien, el aumento de peso, la obesidad, se la define como, refleja un aumento del tejido graso en relación al tejido magro. El peso total de los tejidos corporales aumenta cuando la ingesta calórica excede las demandas energéticas. Quiere decir que la obesidad, aparte de clasificarla como una desproporción del peso en relación a la talla, esto se da fundamentalmente por un aumento de la grasa corporal. La verdadera definición de obesidad será cuando hay un aumento del porcentaje de grasa corporal. Esto se puede medir pesando a la persona, al paciente, en una piscina sumergida en el líquido. Y como esto no es posible, se han programado, inventado unas máquinas que por medio de la bioimpedancia te miden el porcentaje de grasa corporal, ¿no? La etiología, entonces, la obesidad es cuando también se ha superado en 20% el peso ideal del paciente o de la paciente en relación a su talla. El índice de masa corporal, que se la saca dividiendo el peso en kilogramos entre la talla al cuadrado. ¿Cómo sale esto de manera fácil? Es cuando una persona de 70 kilos y mide 1,70, entonces lo que hacemos es dividir el peso en kilogramos, 70, entre la talla en metros al cuadrado y se divide 2 veces ese índice, es decir, 70 entre 1,70 y ese resultado otra vez entre 1,70. Cuando obtenemos un índice de 18 o menor a 18, estamos hablando de bajo peso, entre 18 y 25 normal, entre 25 y 30 sobrepeso, entre 30 y 35 obesidad de primer grado, 35-40 obesidad de segundo y por encima de 40 obesidad de tercer grado, ¿no? Las alteraciones a las cuales se predispone con la obesidad es problemas de hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, enfermedad cardíaca coronaria, aterosclerosis, diabetes, gota, lípidos, etc. Entonces, nosotros tenemos de que la obesidad por sí misma es el inicio de complicaciones severas en la persona que la pueden llevar a la muerte, ¿no? Y también pueda tratarse de acuerdo a la sintomatología, ¿no? Y nosotros podremos reconocer cuando se presentan en pacientes edemas de origen indeterminado, edemas cíclicos o en el hipotiroidismo, la acromegalia o el síndrome de Cushing. Entonces nosotros tenemos que la obesidad básicamente se da por un aumento del porcentaje de grasa corporal, ¿no? Y nosotros vemos rasgos en los cuales podemos determinar rasgos de adelgazamiento o rasgos en los cuales nosotros podemos ya, de acuerdo a las fases, como en esta fase es addisoniana, por ejemplo, nosotros podemos ya predeterminar un poco la etiología de la persona. Entre las alteraciones de la grasa corporal, aparte de lo que pueda ser la obesidad, que es en general, sabemos que las grasas son un macronutriente con una gran carga energética
la acumulación de grasa o triglicéridos en el tejido celular subcutáneo es nuestra reserva energética. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo no le interesa mucho la estética, lo que le interesa es la cantidad de reserva de combustible que pueda tener. Y esta reserva de combustible es la que se acumula a nivel del tejido celular subcutáneo. Existen dos tipos de grasa: la grasa blanca, que se deposita en el tejido celular subcutáneo, y la grasa parda, que es la que rodea a los órganos en, sobre todo, la cavidad abdominal y también la cavidad torácica. Esta grasa parda es un verdadero órgano endocrino porque produce muchas hormonas como el factor de necrosis tumoral, las interleucinas, la adiponectina, que son hormonas que llevan o producen o previenen la aterosclerosis. La grasa parda es entonces la que se acumula fundamentalmente a nivel abdominal, y esta grasa parda es la que lleva hacia la aterosclerosis, y la apariencia de la persona es aquel obeso con un gran volumen abdominal, ¿no? Y de ahí que tenemos dos tipos de obesidad: la obesidad androide y la obesidad ginecoide. La obesidad androide es aquel obeso o obesa también que tiene un gran volumen abdominal. Y la ginecoide es cuando existe una mayor cantidad de grasa blanca, es decir, la mujer tiene sobre todo mucha cantidad, o sea, senos grandes, aumento del grosor del tejido adiposo, tiene aumento de las nalgas, de los muslos, y su cintura todavía se la reconoce. Entonces, la gran diferencia entre los tipos de obesidad están dados por el volumen o la circunferencia abdominal, donde la obesidad androide, que es la mala y la que lleva a la aterosclerosis, presenta un mayor volumen abdominal, y la obesidad ginecoide es la que tiene mayor reserva de combustible con menos incidencia sobre la aterosclerosis. Y esto es gracias a los estrógenos. Los estrógenos previenen de la obesidad androide, y además previene el camino hacia la aterosclerosis. Entonces, la diferencia entre grasa blanca y grasa parda está en que la grasa blanca produce sobre todo una hormona que es la leptina, que es la que informa al cerebro, al hipotálamo, de la cantidad de reserva energética. En cambio, la grasa parda produce una serie de hormonas que, si las interleucinas o el factor de necrosis tumoral es más alto, entonces esto va a la aterosclerosis. Y si la adiponectina, que es otra hormona, es la que manda, es la que está en mayor proporción, entonces de alguna manera se evita llegar a la aterosclerosis. Como se ha dicho, las complicaciones de la obesidad llevan hacia la diabetes, hipertensión, dislipidemias, aterosclerosis. Y la medición está dada por el índice de masa corporal, como se ha mencionado, o la medición del porcentaje de grasa corporal, ¿no? Que tiene distintos métodos para poder medir, pero la que actualmente se utiliza, como ustedes han podido ver en los gimnasios, es medir el porcentaje de grasa corporal por medio de la bioimpedancia eléctrica o bioeléctrica. Y esto es hacer pasar una carga de electricidad por el cuerpo, y la computadora, que sabe cuánta electricidad ha mandado y cuánta ha recibido,
calcula el porcentaje de grasa corporal. También existe otro método que es inglés, que es mediante la determinación del pliegue cutáneo y la circunferencia del brazo. Bien, también existen acumulaciones de lo que son depósitos de grasa localizado, como se conocen los lipomas o lipomatosis generalizadas, ¿no? Hay un almacenamiento difuso en la obesidad androide, en el síndrome de Cushing. Hay lipomastías, hipogonadismo hipogonadotrófico o en general las llamadas lipodistrofias. Y ahí vemos algunos ejemplos de acumulaciones grasas, ¿no?, localizadas, ya sea en el dorso o en los brazos, en las extremidades. Otro motivo de consulta son las alteraciones del color de la piel. El color de la piel depende de la vascularización de los pigmentos carotenoides o de la melanina en la epidermis, ¿no? La hiperpigmentación hipermelanósica localizada son las efélides, manchas café con leche, la queratosis seborreica, la acantosis nigricans, el léntigo, el nevomelanocítico, el melanoma, y producido por fármacos como son la fenitoína, la tetraciclina, sulfonamidas, etc. También el melasma y la hiperpigmentación posterior a procesos inflamatorios. Entonces existe un aumento de la pigmentación de la piel, ya sea por efectos de una vasodilatación, por el consumo de sustancias carotenoides o realmente verdaderos estímulos de la melanina a través de la MSH o la hormona estimulante de los melanocitos. Existe una hiperpigmentación difusa de origen endocrino, metabólica, autoinmune, farmacológica también o racial. Y la hipopigmentación o la hipomelanosis son las manchas blancas de la piel, consecuencias de una reducción localizada o difusa del pigmento melánico, ¿no? Localizada, la pitiriasis versicolor, el vitiligo, el cabello canoso, y la difusa como el albinismo, ¿no? Y hay enfermedades asociadas porque tienen una carga genética y autoinmune, se asocian a diabetes mellitus, a insuficiencia suprarrenal, anemia perniciosa, problemas de inflamación de la tiroides o la enfermedad de Graves, que es una enfermedad autoinmune que causa tirotoxicosis, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, un Addison, y en las otras dos imágenes lo que es el vitiligo localizado. También otra causa de consulta son alteraciones del vello corporal, ¿no? Debemos saber que el crecimiento del vello tiene fundamentalmente tres etapas: la etapa anagen, que dura más o menos 3 años, la catagen 10 días y la telogen de 3 a 4 meses. La anagen o proceso de reposo y la catagen en la cual el vello se encuentra en un estadio de crecimiento, y la telogen cuando el vello está en una fase de recambio, ¿no? Tenemos el nombre de alopecia cuando hay una falta de vello o de tejido piloso en zonas donde normalmente debería haber vello o tejido o pelo. Y tenemos, ahí a esto se llama alopecias en placas, cuando hay la alopecia areata, que es la alopecia en
en círculos que se da sobre todo en la cabeza, secundaria al estrés, también en casos de infección, problemas físicos, la tricolomanía, cuando se sacan el pelo, enfermedades de la piel y congénita. Tenemos alopecias difusas, producto del consumo de fármacos, un efluvio telógeno, es decir, alteración de las fases, ¿no? De la fase de telógeno sobre todo, y tenemos alteraciones también de origen hormonal, como la alopecia también androgénica, que en la cual, por sobre todo de origen racial, en las personas que tienen origen árabe, en los cuales se ve que tienen bastante cantidad de vello en el cuerpo y sin embargo tienen una calvicie biparietal. Luego, enfermedades asociadas a la alopecia areata tenemos como el hipotiroidismo, la anemia perniciosa, el vitíligo y el síndrome de Sjögren. Esas son alteraciones que se pueden asociar a la alopecia areata. Y también la alopecia por fármacos, el uso del metrotexato, ciclofosfamida, la heparina, warfarina, la fenitoína, carbamazepina, iodurios, el uso de talio, tiurocilo, un antitiroideo, alopurinol antigotoso, la indometacina y colchicina y metildopa, que la colchicina también en los casos de hiperuricemia. Entonces tenemos algunos ejemplos de alteraciones del vello corporal, sobre todo en el sexo femenino, cuando hay una mayor cantidad de vello en zonas donde la mujer no desarrolla vello. Estas son alteraciones androgénicas por aumento de la secreción de los andrógenos suprarrenales. O como en la imagen de abajo, en la cual donde la mujer presenta normalmente vello, pero lo tiene en mayor cantidad, ¿no? Y esto es lo que se ha venido a llamar el hirsutismo. Entonces hay que reconocer la palabra de hirsutismo, sobre todo es en la mujer, donde es el aumento del vello en zonas donde normalmente la mujer no debería tener sobre todo vello maduro. El hirsutismo es algo que se aplica a la mujer. En cambio, la hipertricosis es lo que se denomina en el varón. El varón puede ser hipertricósico cuando presenta una mayor cantidad de vello y un vello adulto, un vello prácticamente cerrado, es una piel con excesiva cantidad de vello. El hirsutismo se presenta un patrón masculino del crecimiento del pelo en el sexo femenino. Esto se da en el síndrome de ovario poliquístico. Hay situaciones en las cuales no podemos determinar la causa y vamos a investigar porque existe fundamentalmente un aumento de las hormonas masculinas, androgénicas, suprarrenales, como la dehidroepiandrosterona, aumento de la androstendiona o de la testosterona o la dihidrotestosterona. Entonces, estas son determinaciones que se hacen en el sexo femenino, ¿no? Y acompaña con alteraciones en la mujer, como la menorrea, oligomenorrea, anovulación crónica, hipoplasia mamaria o pérdida de la figura normal de la mujer, que llamamos pérdida de contornos femeninos en la figura de la mujer, ¿no? Son mujercitas que no presentan un mayor desarrollo graso de las caderas, no presenta la cintura que se retrae,
con la que nosotros asociamos el contorno o el fenotipo femenino. O pueden existir ya datos de virilización, como son la clítoromegalia, el hirsutismo, la voz gruesa y la alopecia frontoparietal con acné, seborrea y aumento de la masa muscular. Entonces son distintos grados en los cuales pueden darse de acuerdo a la cantidad y la calidad de hormonas que pueda presentar la mujer. Otro motivo es la astenia, la dinamia. Vamos a separar y vamos a decir que astenia es esa sensación de estar cansado, es una sensación de decaimiento, y la dinamia es la falta de fuerza para poder mover. Una persona puede no estar asténica, no tener astenia, pero sí tener adinamia, y eso ya implica alteraciones de la fuerza muscular. En cambio, la astenia es como una situación más volutiva, es decir, no tiene ganas de moverse, ¿no? Otra de los motivos de consulta pueden ser alteraciones del volumen urinario, ¿no? Como la poliuria, la presencia de poliuria, nicturia, y en niños lo que se ha venido a llamar la potomanía. La potomanía es una alteración psiquiátrica en la cual el niño, sobre todo, muy rara vez se da en adultos, en niños tienen una necesidad imperiosa de beber líquido. Y beben, y esta ingesta crónica de líquido lleva a que el niño no desarrolle de manera importante, ¿no? Entonces son niños que son delgaditos, bajitos y sobre todo con manías de ir bebiendo líquido. Estas alteraciones del volumen urinario también son fuentes de consulta en las personas. A nivel femenino tenemos la presencia de amenorrea. Recuerden ustedes que la endocrinología es el estudio del funcionamiento hormonal del cuerpo y junto con la neurología son las dos ramas encargadas del control y vigilancia del funcionamiento del cuerpo. A través de cables o de nervios, la neurología recibe información e imparte órdenes, y la endocrinología a través de los mensajeros, las hormonas, son las que recibe información e imparte órdenes. Entonces, la endocrinología es amplia porque básicamente abarca a todo el cuerpo y a todas las especialidades que conocemos en medicina. Entonces, la endocrinología ginecológica es una rama, es una subespecialidad muy importante. Y entre estos, los motivos de consulta son la amenorrea, ¿no? Que sabemos por definición que es la suspensión o falta de las reglas mensuales que debería tener la mujer en su etapa de reproducción. Y también la endocrinología ginecológica abarca prácticamente desde el nacimiento, ¿no? Con las alteraciones genéticas que se puedan dar durante la infancia, durante la adolescencia, la edad reproductiva de la mujer y su climaterio, o sea, después de la menopausia. Entonces, básicamente, durante la etapa reproductiva, uno de los factores de crecimiento, de consulta, son la amenorrea, ¿no? Que por definición la amenorrea primaria es la ausencia de la menarquia, que no ha sangrado ni una vez la mujer. La secundaria es una ausencia de regla de más allá de 6 meses, ¿no? La etiología pueden ser por alteraciones de la función ovárica, enfermedades autoinmunes o fallas en la ovulación. Las alteraciones de la función ovárica son disgenesias gonadales
o por radiación externa o por quimioterapia, durante las cuales se anula la función del ovario. Y aquí también hay que poner que podría ser, y puede estar dada como una menorrea secundaria, la ovariectomía o la intervención quirúrgica con la extracción de los ovarios. Enfermedades autoinmunes como las neoplasias endocrinas múltiples 1 o 2, o fallas en la ovulación por conflictos emocionales, deporte, desnutrición, y entonces esto hace de que al no haber ovulación, pues el ciclo menstrual se detiene y entonces lleva a una, sobre todo, amenorrea secundaria, ¿no? También pueden haber amenorreas por defectos anatómicos, falla ovárica primaria o la anovulación crónica. Otro problema que es motivo de consulta de los varones es la ginecomastía o ginecomastia, también se dice, ¿no? Obviamente no hay ginecomastia en la mujer. La ginecomastia es la aparición de lo que son el aumento de volumen a nivel de las mamas en el varón. La ginecomastia puede haber una ginecomastia del recién nacido, que todo esto es secundario a una alteración del desarrollo embrionario. Todos sabemos que la plantilla oficial del ser humano es femenina, es decir, la X es la que manda en un principio y las personas están programadas que si tienen una sola X en el cariotipo, el fenotipo es femenino, es decir, no van a desarrollar mamas, por ejemplo los Turner, que son X0, pero sí tienen los genitales internos femeninos. Cuando hay la unión de la X con la Y, entonces el tejido mamario, que inicialmente está programado, porque en los Turner, si tú les das estrógenos, desarrollan mamas. Entonces tienen tejido mamario los Turner. Pero, por ejemplo, cuando hay la unión de la XY, entonces este tejido tiene que desaparecer. Pero muchas veces no desaparece totalmente. Y entonces en el nacimiento estos varoncitos pueden presentar aumento del volumen mamario y a veces acompañarse de galactorrea. Y en la pubertad, que es cuando nace realmente el funcionamiento hormonal femenino y masculino, sobre todo en este caso la testosterona en personas con mayor grasa, la testosterona se convierte en estrógeno y el estrógeno puede hacer crecer remanentes de tejido mamario que puedan darse y se constituye lo que se llama la ginecomastia o ginecomastía, ¿no? Y esto a veces está acompañado con lo que es, y entonces acá tenemos el concepto, que es el aumento de tamaño de una o ambas glándulas mamarias en el varón, con un aumento del tejido glandular y del estroma mamario. Es decir, no es solamente grasa, que es el diagnóstico diferencial en la obesidad o en el sobrepeso. El varón puede tener solo acumulación de grasa. No, acá hay que demostrar que hay tejido mamario, hay tejido glandular, ¿no? Y la clasificación es ginecomastia fisiológica, que hay cuando existe un remanente de lo que son células mamarias. Puede presentarse la ginecomastia del neonato, presentarse la ginecomastia puberal, que ocurre a los 14, 13, 14 años, o la ginecomastia senil, que no es tanto
tejido mamario, sino en este caso la apariencia de una ginecomastia, pero es por aumento del tejido graso, ¿no? La ginecomastia patológica, hay un aumento de los estrógenos en el varón, generalmente de origen tumoral, aumento de la aromatización de estrógenos, quiere decir que a nivel del tejido graso periférico, que tiene una capacidad de aromatizar la testosterona y la convierte en estrógeno. También puede darse un déficit de la testosterona, hay en casos de resistencia androgénica, en casos de alteraciones de la síntesis de la testosterona, uso de fármacos, por ejemplo, estrógenos, o fármacos que inhiben el trabajo de la testosterona. También en casos de hiperprolactinemia por bloqueo de la gonadotrofina del gen RH, que es la hormona productora o estimulante de los a nivel de la hipófisis, de la FSH y de la LH, o la bloqueo de la 5-alfa reductasa, que es la que convierte la testosterona en dihidrotestosterona, ¿no? Entonces, existen muchas causas en las cuales pueden producirse la ginecomastia patológica, y acá también el alcoholismo es una de las causas importantes. ¿Qué es la galactorrea? La galactorrea obviamente se produce solamente en casos de que exista tejido mamario. Y esto se da galactorrea fuera del embarazo en la mujer, o galactorrea también en el varón, que es mucho menos frecuente. Pero para que exista galactorrea en el varón, tiene que haber previamente ginecomastia, ¿no? Es la eliminación mamaria de secreciones lactescentes en una mujer no lactante o después de 6 meses después del parto, ¿no? En una mujer que no está amamantando. Una mujer que ha dado de lactar, se suspende y por cualquier otra razón sufre succión de las mamas, puede producir y puede aumentar y empezar a producir de manera crónica galactorrea. Esta puede ser espontánea, provocada, unilateral, bilateral, transitoria o persistente. Entonces, la galactorrea en el varón se da solo si existe ginecomastia, y en la mujer se la define como la secreción de sustancia lactescente, quiere decir parecida a la leche, fuera del parto, ¿no? Hay una clasificación fisiológica de patología intracelular, eso quiere decir que tiene alteraciones a nivel de la hipófisis, como la presencia de prolactinomas, adenomas mixtos o inflamaciones de la hipófisis. Patologías extracelares como lesiones hipotalámicas o sección del tallo hipofisario que lleva a la hiperprolactinemia. Trastornos endocrino-metabólicos como el hipotiroidismo, la enfermedad de Addison, el síndrome de Nelson, la insuficiencia renal crónica o el síndrome de ovario poliquístico. Estímulos de la pared torácica como la cirugía, traumatismo, herpes zóster, lactancia en las prótesis, o el uso de fármacos o tumorales o, como siempre, idiopáticas. Entonces, la galactorrea no es algo que debemos olvidar en nuestro proceso diagnóstico. Y ya para ir culminando y terminando, tenemos la disminución de la libido. La disminución de la libido es la disminución del apetito sexual. Recuerden que el apetito sexual es una condición importante en la raza humana porque nos lleva a la procreación, es decir, al apareamiento entre hombre y mujer con, por un lado, o sea, fundamentalmente para la procreación.
Ahora, para que la procreación se da, entonces la atracción sexual es importante, porque si no, no habría este deseo sexual del apareamiento que debe empezar con la libido. Es decir, la libido es el apetito sexual que lleva hacia la atracción de dos seres de distinto sexo, porque la función es la reproducción. Y tenemos que dice que la disminución de la libido es una disminución por el interés por el sexo opuesto o por relaciones sexuales. Y esto implica desde una falta de la iniciativa, disminución de la frecuencia e intensidad de las respuestas a estímulos eróticos externos o internos. Entonces, la falta de la libido es cuando la persona no tiene el apetito sexual. Otra cosa que en el varón pueda darse es la impotencia. La impotencia es la incapacidad o la discapacidad de tener una erección. Y en la mujer es la frigidez, que es la inapetencia de tener relaciones sexuales. Las causas son múltiples, pues desde un estado depresivo, accidente cerebrovascular, alteraciones gastrointestinales, presencia de SEA de próstata, la orquiectomía, uso de estrógenos, la radio o quimioterapia, diálisis renal, el uso de fármacos. Entonces, vemos que la disminución de la libido también se da con la edad, ¿no? Que es un factor importante a reconocer que no debería darse porque el varón tranquilamente hasta los 70, 75 años puede mantener relaciones sexuales con la libido y la mujer generalmente después de la menopausia va perdiendo la libido que en la actualidad no debe perderse y la ausencia de las reglas es más una ausencia de la libido psicológica, porque la mujer puede disfrutar de las relaciones sexuales después, o sea, durante el climaterio, perfectamente. Ahora, que puede tener ciertos condicionantes como sequedad vaginal que hacen que las relaciones sean dolorosas, está bien, pero en la actualidad existen ya tratamientos que pueden mejorar precisamente estos efectos negativos, ¿no? Y la impotencia, entonces, es una disfunción eréctil o imposibilidad para mantener la erección y o eyaculación. Sabemos que con el tiempo el volumen de la eyaculación va bajando y la erección también está condicionada por una disminución de la cantidad de testosterona. Pero así como la mujer tiene una menopausia o última regla, en el varón la andropausia es mucho menos marcada y se va dando poco a poco. Es decir, el varón con el tiempo va produciendo menor cantidad de testosterona, ¿no? Son alteraciones más frecuentes secundarias a enfermedades sistémicas, cuando el varón está enfermo de algo crónico, entonces hay una impotencia. Tratamientos crónicos, por ejemplo, el uso de beta bloqueantes en los casos de hipertensión arterial, alteraciones endocrinas que pueden darse como en el hipotiroidismo, la diabetes mellitus, alteraciones urológicas como problemas de próstata y causas biopsicosociales, ¿no? Estos factores de impotencia fundamentalmente son psicológicos. Basta que al varón tenga un fracaso de una relación que psicológicamente lo anula y lo condiciona para tener un fracaso posterior también en la relación, ¿no? Sin embargo, existen alteraciones vasculares que se dan en el varón como oclusiones de la
de la arteria aortoilíaca, la aterosclerosis, la claudicación intermitente, etcétera, tóxicas como el uso del alcohol, alteraciones urogenitales como enfermedades de la próstata, del pene o de los testículos, que hacen que... Y otra de las causas que es bastante frecuente en la actualidad es la hiperprolactinemia en el varón. La hiperprolactinemia funcional se da sobre todo en casos de estrés. Y en la actualidad el varón, sobre todo en etapa de producción económica, va y tiene situaciones de mucho estrés que derivan en una hiperprolactinemia, y la prolactina en sí frena el funcionamiento normal de las gonadotrofinas, causando un hipogonadismo transitorio en el varón, ¿no? Bien, ya para ir prácticamente concluyendo, también motivos de consulta son la presencia de espasmos o calambres musculares, que como ustedes ven hay una serie de trastornos en los cuales donde el calcio es el principal protagonista de estas alteraciones. Este es el espasmo carpopedal que se ve sobre todo en casos de una falla a nivel de la hormona reguladora del calcio, ¿no? La paratormona, y esta es la que se da, y sobre todo en la prueba del Trousseau, que llamamos, que cuando el paciente o la paciente ha sido sometida a una tiroidectomía, entonces el cirujano a veces no reconoce las paratiroides, se las lleva y existe una hipocalcemia crónica que se traduce con crisis de tetania, con contractura carpopedal, y que esto la podemos reproducir nosotros mediante la prueba de Trousseau, o es la isquemia que producimos en el brazo y que se produce por esta crisis de tetania. Y por último, también la gente consulta por problemas tiroideos o por problemas metabólicos como es la diabetes, ¿no? Entonces, como verán, los problemas endocrinos o las consultas que se puedan producir son amplias, son frecuentes prácticamente de todo el cuerpo. Con esto hemos concluido en el tiempo preestablecido. No sé si hay alguna pregunta, si no, pues nos vamos a